y la Federación de Comunidades Budistas. En este tema me voy a centrar en el final de la ponencia. Esta tesis está organizada de la misma manera en la que voy a organizar la tesis doctoral. El primer tomo será un acercamiento a cada tradición a la que pueda acceder y el segundo tomo estará dedicado a la Federación de Comunidades Budistas, centrándome principalmente en esta cuestión del protocolo y la cuestión de la muerte y cómo está avanzando actualmente esta cuestión. La metodología que he llevado a cabo para realizar la tesis doctoral es un doble método de trabajo. Por un lado tenemos una parte bibliográfica de la que he podido sacar las diferentes informaciones necesarias para poder acceder de una manera más correcta a los diferentes campos de estudio y para poder contactar con los diferentes informantes. Y por otra parte tenemos el lado cualitativo, principalmente entrevistas. Contamos con un total de 11 entrevistas, 9 informantes, algunos de ellos entrevistados en varias ocasiones, luego os explicaré por qué, y una media de 1 hora y 29 minutos por cada entrevista aproximadamente. Las hipótesis de partida creo que son bastante obvias, es algo que yo creo que cualquiera se puede plantear en este momento, en el que está penetrando tanto el mundo oriental en el occidental. La primera, lógicamente, es el budismo es capaz de modificar la cotidianidad de los actores sociales que están siguiendo cualquier práctica budista o que están siguiendo cualquier tradición, dependiendo también de la tradición en la que se encuentren, habrá diferentes matices. En esto también me centraré más adelante. En segundo lugar, la concepción de la vida y de la muerte, vista de los cánones socioculturales que hay aquí en Occidente, lo cual no hace sino generar un choque cultural que puede ser más o menos grave dependiendo de los actores sociales con los que nos encontremos tratando. Y por último, que diferentes tradiciones budistas poseen sus propios ritos funerarios y que dentro de esos ritos funerarios hay pautas que se han llevado en la clandestinidad hasta antes de que el protocolo fuese aprobado en marzo de 2015. Bien, creo necesario hacer un breve acercamiento, destacar que toda la pretesis y la tesis doctoral no será más que una aproximación. Es muy difícil abarcar todo el budismo occidental en una sola tesis doctoral, no hay ni tiempo ni espacio suficiente para ello. Entonces creo que en esta aproximación no puede faltar un pequeño marco teórico como punto de partida. Hay que destacar que el budismo penetra realmente en España y se empieza a visibilizar en el año 1970, en esa década aproximadamente, máximo en 1980, cuando se genera y se aprueba una verdadera ley de libertad religiosa. Esta visibilización se puede ver principalmente con los centros de Dakshan Kagyu de tradición tibetana y de Karma Kagyu también de tradición tibetana. Ellos más adelante cambiarán el nombre, Karma Kagyu, y bueno, destacar que ahora mismo en España los grupos budistas que tienen más repercusión son los tibetanos y los zen. No obstante, tal como sostienen Francisco Díaz de Velasco y Liliana Arroyo, cada vez hay más grupos budistas en la sociedad española, lo cual está generando un marco bastante complejo que no hace sino ser un campo de interés de estudio para ampliar estos conocimientos que ahora mismo tenemos. Hay un fenómeno bastante curioso con el budismo en España como religión minoritaria, y es que cuenta con el fenómeno del contraestigma, tal como establece Díaz de Velasco. Este contraestigma no deja de ser un fenómeno que está favoreciendo enormemente a los budistas actualmente, ya que les ha permitido visibilizarse en una mayor medida, ya no solo en los centros de prácticas meditativas, de enseñanzas, etc., sino en las cuestiones arquitectónicas e incluso de obras literarias. Existen un montón de gompas, un montón de stupas y demás motivos budistas que cada vez son más frecuentados por diferentes personas, sean budistas o no. De hecho, este contraestigma también ha favorecido enormemente la cuestión del turismo religioso. En Málaga, el grupo Diamond Way, pertenecientes, siguen más a una corriente bagrayana, realizan todos los años unas ceremonias del Powa. La Powa sería un ritual de transferencia de la conciencia, mejor dicho, preparación de la conciencia para el ámbito funerario, y cada año acuden más de 9.000 personas a ver este acto. Asimismo, como decía antes, se ha visibilizado el budismo en el ámbito literario con respecto a las guías de asistencia del ámbito funerario. Fundaciones como la Caixa o incluso la Generalitat de Cataluña han favorecido la creación de estas obras, y diferentes personas budistas, algunos de ellos informantes de esta pretesis, han aportado su granito de arena a esta cuestión, explicando un poco cómo se debe realizar este tratamiento, no solo al moribundo, sino también al fallecido. Bien,
Las diferentes tradiciones a las que he podido acceder para esta pretesis las he organizado por orden alfabético para no dar preferencia ninguna sobre otra. Hay cuestiones un poco delicadas y es importante, si alguno de vosotros en un futuro quiere estudiar el budismo, que lo tenga en cuenta porque se pueden herir de una manera muy fácil diferentes sensibilidades dependiendo de la tradición que se esté estudiando. La primera tradición sería la del budismo Theravada. Sería la primera tradición por el nombre del grupo, sería la Asociación Hispana del Budismo, y entrevisté a Ricardo Guerrero, el presidente actual de esta asociación. Si algo caracteriza el budismo Theravada, principalmente, es la búsqueda del origen del budismo. Ellos se basan primordialmente en el canon Pali, es decir, el compendio de las enseñanzas de Buda. Ellos rechazan cualquier tipo de influencia sociocultural y este deseo de ser lo más purista posible con respecto al budismo repercute incluso también en la escritura y en los conceptos. Quiero decir, ellos no te van a hablar de Dharma, sino que te van a hablar de Dhamma. No te van a hablar de Karma, sino de Kamma, este tipo de cuestiones, ¿verdad? Como matiz, si queréis, cada concepto que vaya sacando a colación lo puedo ir explicando un poco para los que no estéis familiarizados con ellos. ¿Os parece? Karma, por ejemplo, aludiría a la ley universal de causa y efecto, mediante la cual tú realizas un acto, o ya sea de pensamiento o físico, y vas a obtener una respuesta, ya sea un karma positivo o un karma negativo. El Dharma, o desde el budismo Theravada Dhamma, normalmente se ha concebido de una manera errónea como el karma positivo. Lejos de eso, hace alusión a la ley de Buda, es decir, al camino, a la doctrina de Buda para llegar a la iluminación, es decir, al cese del sufrimiento, o dependiendo de la tradición que estemos tratando, al cese de nacimientos en el samsara. Es decir, en la realidad en la que estamos actualmente, caracterizada por el sufrimiento y por todas estas cuestiones que tanto nos gustan a todos. Bueno, bien, retomando la cuestión de los Theravada, me decía Ricardo Guerrero que no existen conflictos con otras tradiciones budistas actualmente, pese a ser ellos unos budistas un poco especiales en el sentido de esta búsqueda del origen, pero al mismo tiempo no quieren saber nada de la Federación de Comunidades Budistas. ¿Esto por qué? La Federación de Comunidades Budistas, según Ricardo Guerrero, es una federación mayoritariamente tibetana y zen, y por tanto las opiniones de los budistas Theravada no iban a tener mucha cabida dentro de esta federación. Por tanto, pertenecer a la federación iba a ser absurdo, según Ricardo Guerrero, porque no iban a conseguir ningún tipo de beneficio. Esta cuestión es discutible, la trataré un poquito más adelante cuando llegue a la parte de la federación. Las particularidades del budismo Theravada con respecto al ámbito de la muerte, es muy importante destacar que la ley de la impermanencia, mejor dicho la ley de la no permanencia, es común a los grupos budistas a los que he podido acceder. Este hecho lo destaca mucho Ricardo Guerrero y es importante a la hora de pensar la muerte, ya que si uno es consciente, en palabras suyas, de que la muerte es algo natural y que la vida es algo completamente impermanente, uno puede llegar digamos, aprovechar cada momento y aprovechar cada situación, no solo de uno mismo, sino también con los suyos y demás. Sostenía que el budismo Theravada es una religión en tanto en cuanto se basa en la creencia del Dharma. Al estar basándose los budistas Theravada en la creencia del Dharma, basan todas sus experiencias y toda su cotidianidad en esta doctrina. Tratan de llegar a esa iluminación, a esa liberación a través de esta creencia. No obstante, es curioso con respecto a la muerte. Estos budistas no suscriben la teoría del bardo, ese estado liminal entre una vida y otra. Destacar, por cierto, que el bardo no es solamente el bardo de la muerte como tal, sino que hay diferentes bardos que se van sucediendo unos a otros. Ahora mismo estaríamos en el bardo de la vida, después pasaríamos al bardo de la muerte, bardo del devenir, etc. Ese tipo de cuestiones. Para los budistas Theravada, según un actor social muere, ya están haciendo automáticamente con otra forma, quiero decir, ya están naciendo como otro ser sintiente de la realidad del samsara. Así hasta que pueda obtener la liberación, esa iluminación. Esta tradición sí que suscribe la teoría de la liberación del samsara como una iluminación que propicia a la persona a que no tenga por qué volver a nacer en esta realidad. Los budistas Zen, en cambio, sí que sostienen, sí que poseen unas fuertes influencias culturales provenientes de China, donde se los conoce como Chan. Si algo los caracteriza principalmente es la búsqueda del momento presente. Ellos no se van a dedicar tanto a pensar qué hay después de la muerte, qué hay después del bardo, qué hay después de tal. Ellos no conciben tampoco el bardo.
Ellos, como digo, se centran en el presente. Otro rasgo muy característico es la meditación zazen, es la meditación estando sentado, más o menos en una posición con las piernas cruzadas y con las manos más o menos en esta posición, sería más o menos así, y están... Hola, buenas tardes. Están muy preocupados por la búsqueda del momento presente, como digo. Ellos conciben la iluminación como un factor pura y completamente innato a cualquier ser humano, lo cual es bastante interesante para esa tradición, porque ellos no están persiguiendo en ningún momento esa iluminación, sino que creen que cada uno de nosotros ya estamos iluminados, ya tenemos ese Buda interior, y que lo único que hace falta para poder aflorarlo es una práctica correcta. Ya sea la meditación zazen, la meditación de pie, que ellos también realizan, suele consistir en llevar unos cuencos llenos de agua hasta arriba, de una manera muy tranquila, hasta un destino. ¿Esto por qué? Porque lo que hace es centrar a la persona en esa práctica para que no se le caiga el agua, lo cual no hace sino centrarle en el presente. Se está centrando en el ahora, que es lo único que para ellos importa. De hecho es curioso, Mar López, la segunda informante que entrevisté, perteneciente a la Fundación Vivir un Buen Morir, cada vez que le preguntaba por la cuestión del renacimiento, me decía, no, es que para qué te voy a hablar del renacimiento, si lo único que importa es el ahora, si es que no existe nada más. Ella no me contaba nada de esto. En cambio, José Luis Moreno sí que me habló un poquito más de este tipo de cuestiones. Me decía, por ejemplo, que un nacimiento afortunado es un nacimiento humano, porque estamos ahora mismo en posesión de una vida en la que hay equilibrio. No estamos demasiado obcecados en una supervivencia, como podría ser el reino animal. Hablo de los reinos refiriéndome a la tradición tibetana, ahora incido en ello, pero para explicarlo un poco mejor. Como decía, no somos animales ahora mismo, no estamos demasiado obcecados en la supervivencia y tampoco somos dioses, por lo que no nos perdemos en nuestra abundancia, sino que estamos en un momento en el que en el ahora podemos manifestar esta budeidad. Con respecto al ámbito de la muerte, no me hablan acerca de lo que hay más allá de la muerte, sino que simplemente la conciben como un descanso. Un descanso en el que te recarga las pilas para el día siguiente, para volver a nacer en cualquiera de los seres sintientes que haya en ese momento naciendo. No obstante, ellos sí que realizan diferentes ritos funerarios. José Luis Moreno me explicaba que cuando murió uno de sus conocidos, él era también practicante zen, y que lo que se suele hacer es montar un pequeño altar con una fotografía de la persona cuando se ordena monje, y lo que se suele hacer es cambiar el nombre y se le adjudica un nombre acorde a su linaje búdico. ¿Esto qué quiere decir? Que se le nombra Buda, pero no es exactamente un Buda como tal, sino que pasa a formar parte del linaje en el que estaba aprendiendo las enseñanzas budistas zen. Ellos sí que están de acuerdo con el protocolo funerario establecido por Parces y la Federación, y sí que forman parte de la Federación de Comunidades Budistas. Pero hablaré un poquito de ello más adelante, la relación entre los zen y el protocolo funerario, porque es algo más especial de lo que podría ser, por ejemplo, el tratamiento de los tibetanos con respecto al ámbito de la muerte. La nueva tradición Kadampa. Entrevisté en su día a Khinsan Sulma, monja budista Kadampa perteneciente al Centro de Meditación Kadampa de Madrid, en Majadahonda. Y lo primero que hay que destacar, y es importante si alguno de vosotros quiere estudiar budismo más adelante o hacer algún trabajo de estos, es que se produjo en el 1992 lo que se conoce como la Gran Tormenta. Fue un problema bastante serio entre los budistas que decidieron dejar de seguir al Dalai Lama y los budistas que sí que estaban a favor de todas las enseñanzas del Dalai Lama y de la propia figura del Dalai Lama. Es un tema bastante delicado y para no descentrarme mucho de la temática principal de la ponencia, si queréis os puedo contar luego un poquito en el turno de debate. Bien, Khinsan Sulma, lo primero que destaca del budismo Kadampa es la facilidad que tiene para poder transmitir y entender las enseñanzas budistas. Me decía que ella cuando se introdujo en este ámbito religioso, lo hizo a raíz de la muerte de su madre, con lo que tuvo una experiencia bastante desagradable, lo pasó francamente mal, y al principio de acudir a las enseñanzas, según parece, no comprendía la mayoría de los conceptos. Ella sostiene que esa facilidad viene a raíz de que cada vez que un maestro que está dando una enseñanza habla acerca de algún concepto, de alguna cuestión que alguno de los que estén allí no lo entienda, no le importa en ningún momento parar la enseñanza para explicárselo y una vez que ya le ha quedado claro, proseguir con la enseñanza.
Otra cuestión que caracteriza el budismo Kadampa es la cuestión de la flexibilidad. Esto se deja ver claramente con la cuestión de la Federación de Comunidades Budistas y una cuestión que actualmente les está trayendo de cabeza, que es la administración de formol tras 48 horas de la muerte clínica. Este tipo de cuestiones las dejo también para el final cuando hable de la Federación de Comunidades Budistas. Bien, relación de los budistas Kadampa con los Theravada con respecto a la no permanencia. Ellos también entienden la muerte como algo, o sea, conciben la muerte y la entienden atendiendo a la premisa de la no permanencia. Khensan Sulma me decía que si hay algo que no es permanente, es la vida. Entonces, ¿qué hacemos perdiendo el tiempo preocupándonos de la muerte y preocupándonos de las cosas que no tienen importancia cuando realmente nada de lo que hay aquí es permanente y todo está cambiando en todo momento? ¿Esto qué quiere decir? Pues que si uno es consciente de los momentos que tiene en cada momento, pues no se va a perder en cuestiones, digamos, banales o cuestiones que les puedan hacer sufrir, este tipo de cuestiones. Ella me decía que cuando una persona muere sí que acude al bardo, el budismo Kadampa sí que suscribe la teoría del bardo, y ella, al igual que los tibetanos, suscribe la teoría de que la muerte es un momento único para adaptar a esa liberación, a esa liberación del ciclo de renacimientos o a ese cese del sufrimiento. Quiero recalcar algo, y es que la iluminación hay que entenderla principalmente como el cese del sufrimiento. El que una tradición la entienda como el cese de renacimientos en el samsara o no, es otra cuestión, pero eso depende de cada tradición. Me decía que una vez que una persona muere, en el budismo Kadampa se suelen realizar diferentes pogas y diferentes sadhanas, es decir, oraciones en pos de que el fallecido pueda obtener un devenir próspero en una tierra pura en la que pueda llegar a esa iluminación. Me decía que sí que se realizan una serie de asistencias tanto al fallecido como al moribundo, y siempre están enfocadas en lo mismo, a la búsqueda de la mayor tranquilidad posible de la persona que se está muriendo en ese momento. Todo ello para beneficiar el devenir del continuo mental. El continuo mental sería, digamos, ese yo que cada uno tenemos, pero que está supeditado a la ley de la no permanencia. Es decir, esto dista bastante de la teoría hinduista del Atman. El Atman sería lo mismo, solo que es invariable, es eterno. Los budistas, pues todo lo contrario. Conciben el continuo mental como el yo, pero que esto está supeditado a la ley de la no permanencia y sobre todo está supeditado a todos los devenires que puede ir adquiriendo y todas las experiencias que puede ir adquiriendo en cada vida. Bien. La tradición Nichiren, entrevisté a Enrique Caputo siendo presidente de Soka Gakkai España, y más adelante le entrevisté siendo presidente de la Federación de Comunidades Budistas desde marzo de este año, de 2016. Bien, destacar que dentro de la tradición Nichiren, aquí en España se encuentran activos los Soka Gakkai, los Nichiren Sosu y los Nichiren Shu, perdón. Tanto Soka Gakkai como Nichiren Sosu se encuentran dentro de la Federación de Comunidades Budistas, pero Nichiren Shu no, ellos no quieren saber nada de la Federación de Comunidades. Lo primero que destacaba Enrique Caputo dentro de las particularidades de esta tradición era la indudable influencia sociocultural que tenían del continente asiático, de Japón. Y sostenía que ellos consideraban a Nichiren, el monje Nichiren perteneciente al siglo XIII, como un Buda más, como alguien iluminado, y de hecho de las tres tradiciones que he citado Nichiren, dos de ellas, salvo Nichiren Shu, conciben a Nichiren como el verdadero Buda y a Sakyamuni como un Buda, también como el Buda, pero digamos como un Buda que adquiere un segundo plano con respecto a Nichiren. En cambio Nichiren Shu sí que está más a favor de seguir la figura del Buda Sakyamuni. Algo relevante con respecto a los Nichiren es el Nam-myoho Renge Kyo. Es una oración que recitan tanto por las mañanas como por las tardes para pensar un poco cómo van a afrontar todos los problemas que pueden tener a lo largo del día, y por la tarde la vuelven a recitar para ver cómo han afrontado esos problemas y si han podido realmente afrontar esos problemas como ellos querían. Nam-myoho Renge Kyo sería algo así como Lord a la flor del loto, es decir, como me postro a esa iluminación, a ese Buda innato que cada uno tenemos. Bien, esto se parece también bastante a los budistas Zen, porque como recordáis, los budistas Zen, acabo de comentarlo, sostienen la premisa de que cada uno de nosotros ya estamos innatamente iluminados y lo único que hay que hacer
es manifestar esa iluminación a través de una práctica correcta. Ellos, en cambio, lo que dicen es que sí, tenemos un Buda innato a todos nosotros, pero que la manifestación de ese Buda puede surgir en cualquier momento. No es algo que haya que buscar a través de una práctica correcta, sino que puede salir en cualquier momento y que cada día lo ideal es perseguir que aflore ese Buda innato con el Nam-myoho Renge-kyo. Enrique Caputo sostenía que la tradición Nichiren es religión en tanto en cuanto basan su experiencia en la creencia de este Buda interior que estoy diciendo. Me decía literalmente que si yo estoy basando mi relación, por ejemplo, contigo en base a que tú tienes un Buda interior y que tú eres un Buda, eso ya es motivo suficiente para considerar que esto es una religión, porque toda mi experiencia se ve condicionada por esto, por una creencia. En el ámbito de la muerte, ellos tampoco suscriben la teoría del bardo, ellos explican la muerte de una manera bastante metafórica, con la cuestión del océano. Lo ven como un descanso en el que uno deja en la mesita de noche, palabras literales de Enrique Caputo, su karma, y el día siguiente, cuando se levanta en una próxima vida, recoge su karma, lo lee y dice, ah, vale, este es mi karma y esto es lo que yo tengo que hacer. Nichiren, de hecho, con respecto al karma, aporta una teoría bastante revolucionaria en ese sentido con respecto a otras tradiciones. Y es que si una persona es consciente del karma que tiene y de la realidad que le rodea, puede aprovechar ese karma para obtener esa iluminación. Esto ninguna otra tradición lo dice de una manera tan clara. Se dice de alguna manera, pero no se dice de una manera tan clara. En todo caso, lo sé un poco, pero bueno, es otro tipo de cuestiones. La metáfora con la que explica la muerte, Enrique Caputo decía, la vida es un océano. Es un océano en el que cuando se juntan los 5 elementos que son forma, percepción, concepción, abolición y conciencia, se forma una ola y esa ola es la manifestación de tu vida. Cuando esos elementos se disuelven, es cuando esa ola cesa y vuelve otra vez al océano, a una capa de karma a la que le corresponda. Dependiendo de la capa de karma en la que esté, tendrá un devenir u otro. Esto, el devenir que va a tener una persona es bastante común a las tradiciones a las que he podido acceder. El karma va a ser decisivo a la hora del devenir y del futuro de cada actor social. Bien, lo que más llama mi atención con respecto a la tradición Nichiren es la concepción que tienen de la iluminación. Enrique Caputo me decía que la iluminación no es sinónimo del cese de nacimientos en el samsara. Me dijo que no hay ningún lugar en que el camino del bodhisattva, es decir, la persona que se entrega en cuerpo y alma a que otras personas puedan obtener esa iluminación y ese cese del sufrimiento, el camino del bodhisattva es estar aquí, iluminarse, cesar su sufrimiento y hacer que otras personas puedan cesar también su sufrimiento y que puedan también seguir este camino. Por tanto, no contemplan la teoría del cese de nacimientos como sí lo conciben otras tradiciones, como podría ser, por ejemplo, la tradición tibetana. La tradición tibetana accedía a Thubten Daryelin, uno de los centros budistas tibetanos más relevantes en el panorama nacional. Si lo queréis visitar, se encuentra en la calle Canillas, en Prosperidad, en la Comunidad de Madrid. Álvaro es perteneciente a este centro y están encantados de recibiros y de hablaros acerca del budismo tibetano. Daniel González me hablaba acerca del budismo tibetano como el budismo que aporta las enseñanzas más elevadas para que una persona pueda obtener una iluminación de una manera mucho más rápida que con otras tradiciones. Él me decía tal cual, tú el camino lo tienes delante de ti, tienes la montaña, la tienes que subir. Da exactamente igual que la subas en coche que la subas andando. El budismo tibetano lo que propone es que lo subas en coche. ¿Esto qué quiere decir? Que en palabras suyas, en una sola vida puedes obtener esta meta que es la iluminación, en lo que en otras tradiciones como la Theravada te puede llevar 40 o 60 vidas, en palabras suyas. Las influencias culturales del budismo tibetano son indudables. El budismo tibetano encuentra una fusión entre budismo, cultura tibetana, medicina tibetana, religión Bon, chamanismo y, en resumidas cuentas, el camino más esotérico, lo que es todo el compendio de enseñanzas vajrayanas, el camino medio. Esto se puede ver de una manera muy clara en el ámbito de la muerte y en cómo se está tratando tanto al moribundo como al fallecido. Voy por partes. Lo primero, el tratamiento al moribundo. Se cree que cuando una persona está muriendo experimenta una serie de disoluciones. Ellos también creen que cada uno de nosotros está formado por una serie de elementos, que serían los elementos básicos, aire, fuego, tierra y agua, y además la conciencia.
Esto tendría que contrastarlo, pero creo que esto tiene mucho que ver con medicina tibetana. El caso es que explican que cuando una persona está falleciendo, los elementos se van disolviendo unos en otros, y que es por eso por lo que vamos experimentando una serie de síntomas, que empezamos a tener una mente un poco más confusa, que nos empezamos a quedar fríos, que los orificios empiecen a secarse, etc. Hasta que perdón, el último elemento se funde en la conciencia, en el que solamente hay oscuridad, y se pasa directamente al bardo de la muerte, que a su vez está formado por el bardo del absoluto y del devenir. Este momento de la muerte se conoce desde el budismo como la muerte clínica, pero no como el cese de la respiración interna. El cese de la respiración interna alude al momento en el que la conciencia ha abandonado por completo el cuerpo y ya se encuentra en el bardo de la muerte como Bardopa. Bardopa sería, pues, como os podéis imaginar, la persona transitando ya dentro del bardo de la muerte. Perdón. Bien, dentro del bardo de la muerte encontramos el bardo del absoluto y del devenir. Se dice que en el bardo del absoluto se van viendo una serie de deidades, en los primeros días unas deidades apacibles, una serie de budas con sus consortes, que la única función que poseen es que tú te puedas fundir con ellos para poder optar a esa iluminación, a esa liberación. Es por ello importantísimo para el budismo tibetano que un lama, un geshe o un rinpoche o cualquier maestro esté recitando el Bardo Todol, que lo he traído, por cierto, esta es la mejor edición existente de esta obra que escribió Padmasambhava. Esta está traducida por Ramon Prats, del tibetano al español, y para mi gusto es la más fiel. No tiene nada que ver, por ejemplo, con la edición que ha editado Siruela. Perdón, Kairos, esto es lo de Siruela, esta es la buena. Si queréis irlo pasando, si le queréis echar un vistazo. Bien, entonces es importante ir recitando el Bardo Todol, que es el libro este de aquí, a oídos del fallecido, porque el cese de la respiración interna todavía no se ha producido. Su conciencia sigue estando dentro del cuerpo y por tanto sigue estando presente de alguna manera y sigue entendiendo todo lo que está pasando a su alrededor. ¿Qué pasa? Que las deidades que se van presentando durante estos días causan un auténtico pánico en las personas que están transitando el bardo de la muerte. Es por ello que es de extrema importancia para ellos que las personas lo vayan reconociendo para fundirse en esos budas. Si en los primeros días la persona no consigue fundirse o juntarse con estas deidades apacibles, aparecen lo que se conocen como las deidades iracundas, los budas eruca o bebedores de sangre. Estos budas están caracterizados por ser representaciones búdicas bastante terribles, en el sentido de que lo suelen representar, ahora cuando os llega el libro, como se muestra en la portada. Suelen tener varios rostros, varios brazos, varias piernas, pero a diferencia de otras representaciones búdicas, estos son bebedores de sangre. Sus consortes les suelen dar de beber sangre de un cráneo, y además suelen tener cinturones con cabezas recién cortadas, suelen tener cetros con miembros humanos, etc. Son criaturas que por lo general pueden infundir bastante terror en el Bardopa. Cuando una persona ha atravesado por completo el bardo de la muerte, llega al bardo del devenir, en el que, si no ha conseguido superar este bardo del absoluto, se encuentra con el Señor de la Muerte, y se encuentra con que esa persona va a nacer en uno de los 6 reinos y con unas propiedades u otras, y con unas ventajas o con unas desventajas determinadas, acorde, como digo, a este karma. Los 6 reinos existentes dentro del budismo tibetano sería el reino de los dioses, el de los semidioses, humanos, el de los animales, seres codiciosos, y el de seres de los infiernos. Ellos explican que estos 6 reinos, cada uno de ellos, todos nosotros tenemos una semilla acorde a cada uno de estos reinos dentro de nosotros. Podemos experimentar el reino de los dioses cuando cualquiera acude por ejemplo, a una enseñanza de un supuesto maestro iluminado, en el que este maestro está aportando una visión elevada o iluminada de cualquiera de las enseñanzas. Y con el resto de reinos pasa igual. Para no extenderme demasiado, los nacimientos afortunados desde el budismo tibetano sería el nacimiento humano y el nacimiento como Dios. Esto porque es así. Si miráis la página 107 del libro que os he pasado, se lee claramente que en estos 2 reinos son los únicos en los que el Dharma, es decir, la ley de Buda, se ha extendido.
Nacer en un reino de los animales, por ejemplo, no solo estarías demasiado pendiente de tu propia supervivencia, sino que no se ha extendido el drama. Por tanto, no le puedes optar a esa iluminación que el budismo está persiguiendo. Por último, con respecto a la tradición tibetana, Daniel González, cuando le pregunté el por qué concebía el budismo tibetano como religión, él me decía que es el único informante que me ha dicho esto. Me dice que él lo llama religión porque se tiene que adaptar al contexto sociocultural de aquí de España, pero que para él en verdad es una forma de vida, es una filosofía, no es una religión como tal. Bien, la segunda parte de la pretesis doctoral y de la futura tesis doctoral, como os decía al principio, estará dedicado a la Federación de Comunidades Budistas Española, entidad que ha conseguido diferentes logros en territorio nacional. El primero de ellos, y el más importante para mi gusto, es el Nutrido Arraigo en 2007, mediante el cual el budismo como religión minoritaria pasa a ser una religión tan oficial como cualquier otra en el territorio nacional. El segundo logro más relevante es el protocolo funerario, tema que motiva principalmente a mi tesis doctoral junto con el ámbito funerario. Y este protocolo es un protocolo que establece diferentes pautas de tratamiento al fallecido una vez que se ha producido la muerte clínica. Todas las pautas siempre están enfocadas a lo mismo, a no alterar el devenir del continuo mental. Es decir, que la persona pueda obtener el devenir más próspero posible y que la persona pueda llegar a esa iluminación, ya sea en la muerte, si es budista tibetano, o en su próxima vida, si es budista Nichiren, o incluso si no es budista, si es ateo, si es escéptico, etc. Este protocolo se puede aplicar sobre cualquier actor social en territorio nacional. Destacar que se aplica siempre que la persona lo haya dejado indicado en vida, escrito en el testamento. Es uno de los requisitos que actualmente se está pidiendo. Algunas de las pautas son no tocar la cabeza y procurar no tocar el cuerpo a la medida de lo posible. Desde el budismo se cree que cuando una persona está muriendo, la conciencia se agrupa en la cabeza, que es por donde debería salir principalmente, más o menos por la coronilla, y es la salida afortunada, por así decirlo, la salida correcta, que permitiría a la persona poder optar a un devenir más próspero. Si sale, por ejemplo, por el oído, por la boca o por cualquier otro orificio, pues podría alterar este devenir y podría tener unas consecuencias fatales dentro de la cosmología budista. Por lo general, el protocolo se aplica durante 3 días, en los que un ministro de culto, un lama, un geshe, etc., suele leer el Bardo Todol si es un practicante tibetano, o se suele asistir al fallecido, ya sea alimentándole con olores, ya sea facilitándole la mayor tranquilidad posible para, insisto, no alterar el devenir. Una vez que el ministro de culto determina que ya ha cesado la respiración interna, lo que se suele hacer es incinerar a la persona.